Bueno, si Bueno, quieren, ya. vamos a hacer honor a los que fueron puntuales y vamos arrancando. Primeramente, dándoles la bienvenida. Sabemos que hay gente que se está sumando, que está entrando a la sala ahora. Hay muchos que ya nos conocen, algunos que no nos conocen. Mi nombre es Cristian Esputore, soy parte del staff de Agilistas de Practia. Nosotros hacemos lo que se conoce como el foro de training de agilidad, donde traemos temas en forma quincenal. Y hoy vamos a estar trabajando junto con la señora Paula Sayut sobre el Ujú. tema estimaciones. Pau, te dejo que te presentes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, yo pertenezco al grupo de agilistas de Practia y nos gustaría, nada, charlar un poco de qué nos pasa con las estimaciones en los equipos. Disparar esas preguntas de cómo podemos mejorar de alguna manera. Así que bienvenidos y por supuesto que lo que quieran aportar será bienvenido. Bien. Estoy presentando, ¿no, Pau? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Voy a bajar esto un poquito. Vos me guiás si tenemos mucho Sí, tráfico en el chat. dale. Si tenemos manitos levantadas, ¿sí? La idea es contarles que, bueno, desde el foro de training de agilidad de Practia, que pueden seguir todas nuestras charlas desde el canal de YouTube, que es practia.global, y la playlist del training de agilidad tiene todas estas charlas que se vienen dando, en general los martes a la 1, cada 15 días. ¿Sí? La idea es ir explicando diferentes temas, tanto que sean de cultura agile, como de marcos de trabajo, como de management 3.0, y todo tema que sea bueno para la comunidad tratar, lo vamos a estar llevando. Hoy nos enfocamos, como dijimos antes, en estimaciones, ¿no? Y como decía el título, no todo lo que puede salir mal tiene por qué salir mal. Y muchas veces las estimaciones son algo que no, son justamente eso, ¿no? Cuando la estimación se toma como un compromiso, y nosotros habitualmente tomamos esas estimaciones como compromisos, ¿no? O sea, en general, cuando uno dice, che, ¿para cuándo lo vas a tener? Y es como que uno siente la presión de decir fehacientemente en qué momento podría disponer de lo que le están pidiendo, ¿no? Y es un poquito sobre lo que venimos a charlar. ¿Cuántas veces nos sentimos presionados, apurados, no tenemos idea de lo que nos están pidiendo y, y nos exigen nos autoexigimos una respuesta en función de esa pregunta que nos hicieron, que muchas veces viene con un interés y muchas veces viene en forma totalmente de curiosidad o simplemente una pregunta para romper el tiempo también, ¿no? De esto, ¿para cuándo lo podemos llegar a tener? O sea, es una pregunta que no falta nunca en cualquier reunión que tengas de proyectos. Así que bueno, Y una vamos a... pregunta también lógica, ¿no? Porque hay una Sí, necesidad insatisfecha y entonces quieren, aunque sea quieren tener aunque sea una idea de más o menos orden de magnitud, porque no necesariamente saben de qué esto cuánto te lleva, 3 días, un mes, 6 meses, nada, invento, ¿no? Pero un orden de magnitud a veces el usuario, el cliente, el PO necesita para tener una noción de cómo se organiza o de qué manera va sorteando esa necesidad, ¿no? así es. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Nada, lo primero que les vamos a pedir para los que están, igualmente se comparte un marco de silencio bastante bueno. Nos muteamos, no quiere decir que no nos desmuteamos para hablar, no hay ningún problema. Tratamos de levantar la mano para mantener un orden. Vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas, y en el caso de que digan, che, yo me voy a olvidar de lo que quería preguntar o me voy a olvidar del contexto, también lo dejamos todo por el chat y nosotros también vamos respondiendo en la medida que lo vamos viendo. Vamos a hacer algunas paradas como para poder abarcar todas las preguntas, las consultas y también las ideas que se promueven. Y un poquito lo que decías, Pau, de que es una pregunta lógica. Es una pregunta lógica porque el cuánto puede llegar a demorar puede definir la viabilidad o no de algo también. Puede decir, che, También. tenemos que hacer las ventas navideñas.
quisiera armar una página para poder vender servicios navideños de catering, y la necesitamos obviamente para lo más pronto posible. Y te dicen, la tengo en 2 meses, estamos a fin de octubre, me parece que no va a funcionar, porque se nos está acabando el año, la vamos a tener para el 25 de diciembre, es el regalo de Navidad. Entonces, ese para cuándo lo tenés muchas veces es una limitante de si nos sirve o no. El time to market nos come, y entonces el para cuándo lo tenés resulta de una demanda que nosotros deberíamos poder satisfacer medianamente, como vamos a mostrar hoy, sin caer en los diferentes antipatrones, que son aquellas cosas que atentan contra el cumplimiento de lo que queremos conseguir, ¿no? Que es brindar una fecha o una fecha estimada, si quieren, para la conclusión de diversas cosas. Y nos vamos a dar cuenta a lo largo de la charla de que tenemos varias herramientas como para poder hacer esto sin errar por tanto, ¿no? Como veíamos en el inicio de la presentación, ¿no? Ese pronóstico del tiempo que decía 36 grados, totalmente despejado, y había un monzón que estaban inundándose por todos lados, ¿no? Como, no sé, los que vieron la película Granizo últimamente, ese tipo de estimaciones que le erran pero tan mal por diferentes cosas, ¿no? A veces podemos errarle, pues está claro porque es una estimación, pero son cosas que nos suceden habitualmente, pero también nos sucede habitualmente que tenemos un cierto marco de previsibilidad para lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a estar tratando, las slides son muy poquitas, ¿no? Hablando del ser humano y las diferencias que hay en el ser humano, digamos, la dispersión que tiene el ser humano. ¿Por qué decimos que estimar es timar un poco? El que no conoce la palabra timar es como hacer un poco de trampa, si quieren, o engañar. Y después, bueno, vamos a darle, hoy estamos tan buenos que traemos la solución antes que los problemas. Así que vamos a estar brindando una solución a la que hemos llamado la dramática matemática. Vamos a explicar dónde puede aplicar este modelo, y después vamos a estar visibilizando justamente los antipatrones y los factores que atentan contra el cumplimiento de nuestras estimaciones. Así que vamos a empezar. No sé si, Pau, ¿te parece que vayamos para adelante? Si querés comentar dale. algo. No. Buenísimo. Avancemos, gracias. Mirar ahí, perfecto. Y le damos clic. ¿No? Y hablábamos de el ser humano como parte de la desviación estándar. Entendemos la desviación estándar, ¿no? Como un modelo matemático, ¿sí? Donde existe una gran cantidad de aplicaciones que se le da a esta desviación, ¿no? Pero habitualmente nosotros nos ponemos a analizar, ¿no? Y si seleccionásemos un grupo de 100 personas, o si seleccionásemos a esta audiencia, podríamos decir, hay tantos castaños claros, tantos castaños oscuros, tantos morochos, tantos pelirrojos, tantas personas canosas, o bien podríamos decir, hay tantas personas con ojos verdes, ojos celestes, como los míos, o ojos marrones, ¿no? O sea, tenemos diferentes clasificaciones para el ser humano que nos permitirían contabilizar a esas personas de muchas maneras diferentes. Pero lo que nos surge es que en la mayoría de los casos vamos a encontrar que todo responde a un modelo bastante acotado, digamos, bastante certero. Y este es el conocido como desviación estándar, ¿no? Que dice que bajo ciertas condiciones, ¿no? Donde tenemos que considerar por ahí una varianza finita, un límite, digamos, en lo que es nuestro campo, vamos a tender a apuntar hacia una media. Vamos a generar una media, y esa media va a ser la parte que mayor contabilización va a tener en ese gráfico. Esto lo vamos a ver
en unos minutos como parte de la charla que vamos a estar haciendo, pero lo que nos indica es que indiferentemente de la complejidad del sistema que se nos presente, y hablando de sistema como un universo de personas, como un universo de features, como un proyecto, vamos a tender a tener ciertos parámetros que nos permitan encontrar la media y a partir de esa media poder realizar una estimación aproximada, pero que nos permita no irnos por el lado de el exceso de confianza, ni tampoco por el excesivo pesimismo, ¿no? Que nos permita dar un valor y que nos permita decir no antes de, que es también muy importante, ¿no? O sea, no, no te lo voy a dar después de tal fecha, pero tampoco te lo voy a poder entregar antes de tal fecha, o probablemente no te lo pueda entregar antes de tal fecha, que también es importante para nosotros, ¿no? O sea, sabemos cuándo lo podríamos llegar a tener, pero también sabemos cuándo es muy probable que no lo tengamos. Y eso nos genera un rango, nos genera una posibilidad de decir, en este punto tenemos una certeza. No sé, Pau, si querés sumar algo por ese lado. Si no, 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 nos avancemos, para así vamos en la realidad cómo verlo. buenísimo. Ahora, lo que decíamos un poquito al principio, ¿no? Vivimos en un mundo que está bastante afectado por las ansiedades en general. Nuestro universo laboral nos exige también respuestas rápidas. Entonces, el ser humano está preparado para responder rápido. Hay una frase que me resuena muy seguido, es que el ser humano está más preparado para responder que para entender lo que le están preguntando, ¿no? Uno escucha para responder, está constantemente a la defensiva, o está constantemente, como me decía hace muchos, muchos años un viejo jefe mío, a dejar la pelota del otro lado. La pelota está acá, la pelota quema, hay que sacarla para el otro lado, que quede en manos de la otra persona. Entonces, si vos me decís, ¿cuándo lo vas a tener? En 2 años, listo, está de allá. Después decime vos si 2 años te sirve o no te sirve. Pero yo lo que tenía que responder, ya te lo respondí. Por otra parte, queremos complacer. Nosotros estamos acá y sobre todo cuando estamos en un ambiente laboral, queremos ser esos que siempre tienen la respuesta para dar, ¿no? Queremos darle la respuesta. Queremos que nos pregunten algo y queremos decirle, acá está, esta es la respuesta, aquí la tenés. Después vemos si la respuesta es positiva o si termina fallando, pero nosotros queremos complacer en general, no solo en el trabajo, ¿no? En la vida también. Cuando vienen mis hijas y me dicen, pa, quiero un helado, no hay nada que a mí me guste más que poder decirle, sí, hija, toma, podemos ir y podemos tomar un helado juntos. También, también estamos en una cultura hoy de la inmediatez, ¿no? En que la mayoría de las personas, vamos a generalizar, por supuesto, quieren todo aquí y ahora. Entonces, esa percepción de que todo el mundo necesita todo para allá, también hace que, sin querer, uno se suma a ese tren y conteste rápidamente para no quedar mal, para estar en la movida. Digo, cuando en realidad a veces lo que necesitas es, sí, te voy a poder estimar, pero déjame analizar un poco, dame más información, ¿sí? O necesitaría saber un poco más para poder decirte algo más o menos lógico, porque si no te voy a tirar un número al aire. Entonces, esa cultura de la inmediatez, ¿no? Ves a los chicos y todos quieren ya, no sé, la gente más grande como nosotros, ¿no? Que estaba acostumbrado a esperar, hoy agarrás y tal vez todo por internet, no esperás un horario, ¿no? ¿Entendés? Hay un montón de cosas que se modificaron en la vida cotidiana que espera mucha gente algo inmediato y no siempre se puede responder en la inmediatez con cierto grado de certeza, digamos, ¿no? Con cierto grado lógico. Exacto. Pero sabes que sí, el tema es que nosotros no paramos a pensar en esas cosas. Ese es el tema, que nosotros, como dijiste vos,
nos metemos en esa vorágine, nos metemos en ese mundo y nos dejamos consumir y terminamos revoleando una fecha, con perdón de la expresión, solamente sesgados por todas estas cosas que nos están pasando. Y por eso decíamos estimar y un poco sí, porque nuestra respuesta, si nosotros no nos paramos y pensamos, va a estar sesgado por todos estos matices que nos entrega el universo actual, ¿no? Estamos programados para responder, queremos complacer, el mundo en el que vivimos está pasado de ansiedad, y aparte nuestro trabajo, en cierta forma, depende de lo que hacemos. Nosotros estamos para hacer que las cosas ocurran. Entonces, muchas veces queremos mostrar a partir de esa intención de complacer que lo que nos piden lo vamos a poder hacer. Y decía, con todos estos parámetros que se nos ingresan, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Y probablemente salga mal mucho de lo que queremos hacer si no nos paramos a reflexionar sobre lo que nos están preguntando, y si no le ponemos un contexto a nuestra respuesta, la otra persona tampoco lo va a entender. O sea, muchas veces si nos preguntan, che, ¿para cuándo lo tenés? Lo tengo para dentro de 3 meses, la siguiente pregunta es, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué no lo tenés para dentro de 15 días? O para dentro de un sprint, si nos queremos parar en el lado de la agilidad. Bueno, hay respuestas. Para todo siempre hay respuestas. Lo importante es parar y pensar. Avancemos. Este modelo de matemática no lo inventaron para la agilidad, no lo inventaron para los proyectos tradicionales, no lo inventaron para nada que tenga que ver con el diseño de productos de software, ni lo diseñaron para productos de campaña de marketing. Lo diseñaron en función de las necesidades que iban ocurriendo hace muchos, muchos años, antes de que existiese todo esto. Pero, aún así, no deja de ser efectivo. Y lo que les decía acerca del modelo de dispersión estándar es que en un universo acotado, que nosotros podríamos ver como el eje X, ¿no? En este caso, la cantidad, con toda una cantidad infinita de variables, va a tender a generar una media, y esa media, en general, nosotros la evaluamos como la mitad, 50%. Pero esta curva también nos grafica, y después nos vamos a dar cuenta de cómo la aplicamos dentro de lo que son nuestras métricas día a día, en proyectos, en agilidad, en productos, en lo que sea, y que nos va a dar, porque nos da también en la parte humana, como les decía, cantidad de ojos verdes, cantidad de ojos azules. Si alguien se toma el ejercicio de ir probando ese contexto o ir probando diferentes universos, va a ver que la gráfica no escapa, puede ser una pendiente más abrupta, puede tener un universo más finito y generar una pendiente más abrupta, o puede tener un universo más amplio y por ahí la pendiente se hace más plana, pero no cambia esta intención, digamos, y lo vamos a ir visualizando. Hoy nosotros decimos, resolví, no sé, he diseñado para un producto de software, trabajando en agilidad, estoy poniendo el contexto, 172 features, y de esos features he tardado 3, 4, 5, 7 ciclos en terminarlo. Algunos los terminé en 2, de hecho. Y eso, si yo empiezo a contabilizar eso, me va a generar una media. Esa media implica que la mitad de las personas, que la mitad de mis features, los voy a terminar en ese aspecto. No, pero es probable. Es probable. Después puedo evaluar si es así. Ahora, si ustedes miran el gráfico, voy a dibujar. Se fijan que en la media, donde estamos en el 50%, que es esta, yo tengo un 50% de posibilidades de acertar. Ahora, si todo que yo marco acá, es mi proyecto, en esta curva
o en este espacio, si quieren, tengo muy pocas posibilidades de equivocarme. Entonces, si yo tengo una media de 3 ciclos, y este es mi cuarto ciclo, y estos eran mi ciclo 2 y mi ciclo 1, si a mí me preguntan de buenas a primera, che, tengo este feature, que ni siquiera te dije de qué se trata, y me preguntan, ¿para cuándo lo podemos tener? Mi respuesta inmediata debería ser, en 4 ciclos podría tenerlo, podría llegar a tener. ¿Por qué no en 2? ¿Por qué no en 3? Es la pregunta que nos van a hacer, ¿eh? Y la respuesta es porque mi equipo responde Un el 80%, 97% de los casos en 4 ciclos. Voy a borrar. Así seguimos. Entonces, ¿qué nos impidió ver esto? Muchas veces lo que nos impide ver esto es la falta de tiempo o la falta de métricas, ¿sí? O muchas veces las métricas no son correctas. Vamos a estar trabajando a lo largo de la charla sobre esos diferentes aspectos que nos llevan a ¿por qué no usamos esto para hacer una estimación a grandes rasgos? Que ahora vamos a ver que se puede hacer una estimación a grandes rasgos, pero también se puede bajar a un detalle muchísimo más finito, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto? Y en segundo término, ¿qué factores hacen que no nos basemos en esto? Pau, ¿tenés para sumar algo ahí? No, seguí. Avanzamos. Gracias. Y ahora yo me voy a parar en, como decía recién, esto podría haber sido features, ¿no? Pero también puedo tener un historial de procesos. Yo estoy en una PMO y sé que mis proyectos terminan en una media de 9 meses, pero sé que mi rango del 84 al 97% terminan en 1 año y 3 meses. Si vienen y me dicen, tengo que implementar SAP para toda la compañía, y es un proyecto que evidentemente es mucho más grande, pero fíjense que yo ya le estoy dando, yo ya estoy pensando, ¿no? En mi cabeza ya estoy pensando que es un proyecto mucho más grande. Obviamente no voy a decir, mira, el promedio lo termino en 1 año y 2 meses, o 1 año y 3 meses. O sea, le voy a decir, no, tenemos que sentarnos y charlar porque necesitamos entender de qué se trata el proyecto. Ahora, si vos venís y me decís, che, tengo un proyecto que la rompe, necesito es un proyecto más o menos mediano, que van a... Mirá, en general tardamos 1 año y 3 meses. Y la respuesta está, y la respuesta responde a tus valores estándar, digamos, a tus métricas. Entonces, ¿por qué en general es, che, pero lo necesito para dentro de 6 meses? Y vemos. El y vemos es un problema, porque la otra persona entiende el y vemos como si fuese algo posible. Puede pasar, pero ¿cuál es tu porcentaje de posibilidades de que pase? ¿Dónde está esos 6 meses en tu curva? ¿Cuántos proyectos a lo largo de tu historia terminaste en 6 meses? ¿No? Es para pensar que muchas veces, no, o por ahí, lo que normalmente hacemos, ¿no? Che, paren, juntémonos y charlemos a ver de qué se trata. Pero vamos a ver que sentándonos y charlando a ver de qué se trata, la curva no cambia, lo que va a cambiar es el contexto de la curva. Avancemos un poquito. Una vez más, me paro en un proyecto de agilidad. Y algo que medimos habitualmente en agilidad es nuestro cycle time. En este caso, en días, ¿no? Yo me paro en días. ¿Y qué dice? Que termino la mayor parte de mis trabajos, las termino en 3 ciclos. Pero mi marco de probabilidad dice que el 95% de mis trabajos
está terminado en 4 ciclos o antes. Fíjense que decir en 4 ciclos o antes no significa que lo voy a terminar en 4 ciclos. Significa que lo podría terminar en 3, en 2, en un ciclo, tal vez en 4. E incluso podría atrasarme, o que sea algo mucho más grande y que se me vaya del marco. Pero son muy pocos los casos en los que esto pasó, en los que se me fue del 4. Entonces, si yo digo, che, no estoy hablando de 2 años, estoy hablando de cuestiones de días, ¿no? Y si uno se para y dice, este gráfico sigue sin escapar, y vos me decís, este gráfico lo hiciste a propósito para la reunión, y no, yo los invito a que hagan una simulación del trabajo o que tomen sus métricas del trabajo en algún tipo de marco de agilidad y se van a dar cuenta de que en mayor o menor medida puede venir acá y acá ser un poco más bajo, o puede subir acá y acá ser un poco más bajo, o puede ser así y que sea una pendiente más plana, ¿no? Que en lugar de ser una montaña sea un médano, pero en la mayor cantidad de casos va a ser o va a tener un formato muy similar a este. Entonces, las ocurrencias de los features terminados me indican que la mayor parte las termino en 3, pero que el 95%, o sea, tengo un 95% de probabilidades de terminar esto en, como mucho, 4 ciclos. Mirá si no es una respuesta que le podés dar a una persona que viene y te pregunta de la nada, ¿para cuándo vas a tener mi carrito de compra? Y 95% de posibilidades que lo tenga en 4 ciclos o menos. Después, si te sirve la respuesta o si le sirve la respuesta a la persona, es otro tema. ¿Pau? Sí, es una manera de tener cierto grado de certeza, ¿sí? Aplicar alguna de estas curva normal, que no se olviden que acá está mostrando Chris un cycle time, pero uno podría, si lo tiene tipificado, es reducir la incertidumbre cuando vos tengas, no sé, alguna característica similar a otra y que vos digas, bueno, sobre este cycle time voy a filtrar cierta característica que me va a lograr dar un poquito más de certeza. Pero sí es cierto que en realidad nosotros hacemos cosas parecidas en los desarrollos. Entonces, podemos llegar a usar este ciclo para hacer una estimación, aún no teniendo el detalle total del pedido. Sí, y más, mirá, ahora que lo decís y se me iba a pasar, me decía, ¿qué pasa si alguien llega con un proyecto, me lo explica, y yo digo, la verdad es que nunca hicimos algo como eso? ¿No? Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Y uno dice, bueno, le tenés que decir que no tenés idea, básicamente. No, pero si me dejás analizar esto, puedo ir, puedo revisar mi historia, puedo ver mis métricas, puedo entender proyectos similares, armar mi universo y dar una respuesta estimada. Siempre pensemos en la estimación, ¿sí? Y en lo que significa estimar, no lo que significa comprometer. Voy a pasar porque decía, no tengo ni idea de lo que está pasando. Me traen un proyecto y yo respondo en función de mi curva o de mis métricas. Y acá también hay que tener en cuenta que para poder tener esta curva, yo necesito tener una experiencia, ¿no? En esta curva. No es una curva que yo puedo trazar con un equipo que trabajó 2 sprints o con 3 proyectos en mi universo, digamos. O sea, esa es una curva que probablemente carezca de madurez como para dar una respuesta. Vamos a avanzar
Tengo que cerrar esto y ahí avanzo. Y de paso borramos los dibujitos. Algo que les decía, ¿qué pasa si en lugar de tener que responder en el momento, me puedo tomar el tiempo para hacer esto? ¿No? Y yo tengo, como siempre digo, si nosotros, el que estoy hablando de un proyecto en agilidad, pero entiendo que cualquier proyecto en un método tradicional o de con algún marco de gestión, miren lo que digo, con algún marco de gestión, métricas tenemos que tener. Bien, una cosa es no usar nada y decir, bueno, vamos a hacer esto y nos lanzamos así a la Bartola y lo hacemos. Pero no, estamos hablando de trabajar en algún marco. En algún marco métricas vamos a tener. Y las métricas nos van a llevar a esta curva. Y yo digo, bueno, pienso en un marco de agilidad, una vez más, porque es por ahí donde más expertise manejo yo, ¿no? Y digo, si nos miramos, es la misma curva que teníamos antes, la diferencia es que yo estoy abriendo esto por el esfuerzo de mis historias, ¿sí? O de mis features, o de mis épicas, no importa, lo que ustedes quieran. ¿Quieren que sean tamaño bolsa camiseta? SE, XS, S, M, L, XL, no importa, vamos con tamaño bolsa camiseta. En este caso, arbitrariamente yo dije, mido mi esfuerzo en Fibonacci. Entonces tengo 1, 2, 3, 5. Y digo que mis proyectos que tienen esfuerzo 1, ¿sí? Tienen una curva de este estilo. Entonces, voy a decir que la media es 2, pero que el 95% lo termino en 3 o menos. Ahora, si me paro en el 2, mi 95%, a pesar de que tengo un margen muy chiquito de historias, que terminé en 4, me indicaría que el 95% los tengo en 4. Pero tengo gran certeza de que en 3 podría terminarlo. Yo me inclino por el 4 para no perder mis expectativas. Ahora, ¿qué pasa? Si es una historia de valor 3, o de esfuerzo 3, nos damos cuenta que la curva cambia sensiblemente. Es una curva más apaisada y que el esfuerzo tiende a ir un poco más allá del 4. Lo mismo con las que son de 5, ¿no? Por ahí con un campo más abierto, pero si ustedes hiciesen, si sacasen del contexto de la curva global estos valores y los plasmasen per se en una curva, las curvas que les darían serían estas curvitas que les estoy mostrando, y probablemente los tiempos de respuesta para una historia de 5, el 95% la terminen en 5 o menos, y las que son de 3 las terminen en 4 o menos. Entonces, con historia, la estimación tiende a no fallar. Ahora ustedes me dicen, che, bueno, pero con historia mis desarrolladores tampoco fallan. O sea, en general le pegan siempre. Bueno, hay equipos en los que las métricas muestran lo contrario. Hay equipos en los que las métricas no responden a la estimación y son equipos que están en crecimiento, pero son equipos que por ahí tienen un largo bagaje de trabajo y todavía no consiguieron esa respuesta. Yo hoy les doy una herramienta más, ¿sí? Esto es una simple herramienta más que, dicho y sea de paso, hay que agradecerle a Walter Schreiber porque fue el que nos dio esta idea de mostrarlo. Así que, nada, esto es lo que queremos traerles como una herramienta para mejorar la probabilidad en las estimaciones dentro de un marco de certeza acotado, ¿sí? No sé nada, te puedo responder con la curva anterior. Ahora, sé de qué se trata, te puedo responder con una curva que sea personalizada, si quieren. Y cuando digo personalizada, digo, no necesito variar
fijarme en el esfuerzo, porque esto es arbitrario. Yo dije que la voy a medir esfuerzo. Puedo medir en diferentes variables. O sea, yo tengo proyectos y los quiero definir en proyectos, no sé, tengo proyectos SAP. Y digo, bueno, mis proyectos SAP tienen esta curva. O quiero decir, mis proyectos de e-commerce tienen esta curva, y evidentemente el time to market de un proyecto de e-commerce no es el mismo que el de un proyecto de SAP. Ahora, si vos me preguntas a mí a grandes rasgos y me decís, che, tengo un proyecto de e-commerce, y no me decís nada más, y te voy a tirar el mismo dato que si me tirás un proyecto SAP. ¿Por qué? Porque el 95% de mis proyectos se terminan en esta fecha o antes, y ese o antes es un universo bastante amplio, ¿sí? Entonces, yo no te quiero mentir y decirte que no lo vas a tener. Ahora, lo que no puedo hacer es decirte que lo voy a tener y no tenerlo. Perdón. Ahí está. Y lo decíamos. Y aún así, tenemos, con todas las posibilidades que tenemos de avanzar y de dar una respuesta que tenga cierta certeza, nos equivocamos. Y con Pau nos hemos exprimido el cerebro. Perdón, antes de seguir al próximo tema, Sí. José Teruzzi dice que se parece a Six Sigma. Es muy probable. A ver, este es un modelo matemático que ha sido ampliamente utilizado durante mucho tiempo, y no creo que escape a lo que los demás han visto, ¿no? No es algo que no es que estamos trayendo nosotros algo novedoso. Sí, es muy probable, José, es muy probable. Alejandro Garay dice, sin duda, es Tres Sigma en este caso. Esto es algo que no somos unos creadores de algo nuevo, sino que estamos pensando qué herramienta matemática podemos usar que nos sirva para poder estimar mejor. Y pensemos en la estimación, ¿no? Que uno siempre piensa en la estimación como algo bastante etéreo, ¿no? O sea, en general cuando dice la estimación es algo etéreo, ¿no? Acá estamos estimando en función de datos, ¿sí? No estamos estimando en función de algo que vamos a ver por ahí en estos antipatrones de para dónde va el viento y más o menos te digo por dónde vamos. No, acá tenemos estimaciones pensadas y analizadas, ¿sí? ¿Tenés la posibilidad de analizar antes? Te puedo responder de primera mano. ¿Necesitas una respuesta ya? Tengo una respuesta. ¿Me dejás pensar? Tengo una respuesta mejor. Probablemente tenga una respuesta mejor. Les decía, con Pau nos exprimimos el cerebro durante un largo rato y encontramos por lo menos 10 factores o aspectos que nos llevan a equivocarnos, ¿no? Y ahora vamos a charlar. Además de ser humanos, ¿no? Más allá, es que además de ser humanos. Como consecuencia de ser humanos, tenemos estos aspectos. Y el primero es uno que a mí englobamos dos aspectos en este caso. Ya empezamos mal, empezamos con un antipatrón. Dijimos 10 y ya englobamos 2 en uno. Ya te metimos 11. No importa, vamos para adelante. Si no, no sería así. Estimamos que eran 10, pero son 11. La vanidad y en un poco fruto de esa vanidad el exceso de confianza, ¿no? Che, ¿para cuándo lo tenés? Y mi equipo es el mejor. Yo te lo hago, claro, porque soy Maradona, te lo hago más rápido que los demás. Es más, mi media dice 2, es más, toda la empresa dice 2, yo te lo hago en 1, no importa. ¿No? Eso, caer en esos puntos, uno no piensa, ¿no? en el común de la gente, pero sí piensa que individualmente todos somos falibles y todos tenemos diferentes
aspectos personales que nos convierten, así como está el que tiene el exceso de confianza, está el que tiene el exceso de desconfianza. Y si le decís, che, ¿para cuándo tengo un carrito de compras en mi e-commerce? Y te dice, y mirá, son 3 años más o menos, pero pensando en que los servidores andan medio y ponele 5 años. Y no va a funcionar, muchachos. O sea, es grave, no es el más común, pero sí se ve mucho yo lo termino rápido, mi equipo es el mejor y lo termina al toque. No funciona así. Hay que pararnos en los datos y ser claros con lo que vamos a estar haciendo. El segundo punto, que tiene que ver también con aspectos personales, ¿no? Puede ser la impericia. Y acá, ¿la impericia de quién? ¿No? Vamos a decir, a ver, hay diferentes aspectos. La impericia conduce, o la vanidad y el exceso de confianza también conducen a esa impericia, ¿no? El no saber ser humilde, el no saber ser sujeto a los datos, el no saber analizar, es en cierta forma un grado de impericia. Ahora, ¿qué pasa si mi equipo recién empieza a trabajar en esto? Si tengo un grupo de personas, que todavía no es un equipo, es un grupo de personas que se juntan para avanzar sobre un tema que desconocen. ¿Qué pasa si la persona que está a cargo de llevar adelante la estimación no tiene ni idea de que existen estas herramientas? Es muy probable que eso nos afecte. Es muy probable que esas personas que tienen dificultades para decir que no, que creo que esto lo tenemos más adelante, no quería spoilear. O que no sabe, o que no sabe. tiene que consultarlo con el equipo, que digo, porque a veces es una persona la que dice una estimación sin haber hablado con el equipo como para consensuar qué les parece y capaz que entre todos llegar a una estimación que no sea tan precisa, pero por lo menos es una estimación acordada. Así es, Pau. Entonces, esta impericia, sea del equipo, sea de la persona a cargo de la estimación, sea propia de quien tiene que trasladar la necesidad, ¿no? Y por ahí se encuentra una persona que escucha y responde automáticamente sin indagar. La impericia nos conduce a errores, a fallas. Encontramos, me pasé. Volvamos, ahí está. Perdón, metí un clic inadecuado. Factores externos, como por ejemplo, la urgencia, ¿no? Che, necesitamos esta página para hacer las ventas de los servicios navideños. Y, para ayer. Claro, ¿para cuándo? Y ya tendríamos que estar vendiendo. No va a ocurrir, ¿no? Se nos va a secar el Vitel Toné y no vamos a tener el carrito de venta todavía. No está pasando, siempre las empresas están, y el mundo en general tiene un sentido de la urgencia donde hay otra frase, ¿no? Que también podemos aplicar, ¿no? Cuando todo es urgente, nada es urgente. Básicamente, porque si todo es urgente, ¿qué priorizo? Y lo urgente, bueno, está todo. Así como llegó, se va, básicamente. First in, first out. ¿Por qué? Porque todo es urgente, todo es prioritario. Y después viene alguien y dice, bueno, pero esto es más prioritario, y entonces ahí se alinean los patitos y salimos todos andando en función de lo que se necesita. Ahora, nada, esa urgencia nos lleva a, che, necesito que me digas ya cuándo lo vamos a tener. Y ya te puedo decir esto, pero no tengo la certeza, no tengo las herramientas ni el análisis hecho como para decirte que ya lo voy a tener. Te puedo decir para cuándo lo puedo tener como de máxima y después de ahí bajamos. Pero prepárate para escuchar una respuesta que no sea la que querés escuchar, porque yo te estoy diciendo mi margen de probabilidad máxima y vos por ahí estás tratando de entender cuál es mi margen de probabilidad mínima como para esforzar la máquina y tratar de llevártelo en ese aspecto. Puede ser que no ocurra. Y cuando ocurre esto de la urgencia, cuando ocurre esta situación, y también en otro tipo de situaciones, como por ejemplo
cuando necesitamos mostrar resultados o cuando necesitamos que haya muestras de que el valor se está entregando, o cuando haya una persona que necesita empoderarse, sobre esa persona se ejerce una presión. Y esa presión también es algo que nos lleva a fallar, ¿no? Entonces, ese es el cuarto factor que estamos mencionando. Pau, no sé si hay algo a comentar de esto. No, está bien, gracias. Buenísimo. Me decís cómo estamos de tiempo también, porque no lo puedo ver. Nos quedan 10 minutos. Bien, vamos entonces por este lado. Factores internos. Cuando hablamos de factores externos, ¿no? La presión de dónde viene, la urgencia de dónde viene, siempre viene de nuestro contexto, ¿no? De nuestro marco. Ahora, factores internos. ¿Qué nos pasa a nosotros, ¿no? Algo que hablábamos antes. Mi equipo recién empieza. Y hay una curva de inmadurez que nos impide tener las métricas necesarias para poder responder con la certeza que podríamos responder con un equipo maduro. Sí, va a pasar. En muchos casos, cuando estamos empezando las estimaciones, y eso nos damos cuenta, por ahí, los que trabajan con equipos ágiles se dan cuenta de que la curva la gráfica entre el compromiso y lo cumplido es un gap bastante fuerte que con el tiempo se va acomodando. Por dos motivos, o porque el equipo le agarra la mano a la velocidad, o porque le agarra la mano a la estimación. Son dos opciones. Elijan siempre la buena, que es que le agarraron la mano a la estimación. Este gráfico me gustó mucho y habla de definiciones incompletas, ¿no? Che, necesito hacer esto. ¿Qué necesitas hacer? Y te muestra el periscopio y no te muestra todo el submarino que está abajo, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros nos matamos estimando un periscopio y después resulta que teníamos que armar un submarino nuclear, y eso las estimaciones nos las echa por tierra. Pero ¿dónde están las falencias? ¿Qué factor es el que nos hace no indagar más allá del periscopio? ¿Qué hay abajo del agua, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer aparte de esto? ¿O era solamente una pipa con una persona nadando abajo? Bueno, si no preguntamos, no sabemos, y si no sabemos, nos equivocamos. Es parte de, como decíamos antes, otros factores. Impericia, inmadurez, apuro, presión, todo nos lleva a tomar decisiones apresuradas. Bueno, este tema lo conversamos también antes, ¿no? ¿Qué pasa cuando nunca hicimos algo así? Bueno, esa incertidumbre, a veces no tenemos un universo como para asociarlo y tomar una medida sobre eso, nos puede pasar. Ha pasado, ¿no? No tengo ni idea de cuánto voy a hacer. Ahí trabajamos sobre la experiencia del equipo, ¿no? Nuestros equipos tienen una experiencia, cuánto creemos que podemos estar trabajando, y yo siempre trato de ser precavido, ¿no? Y digo, tratemos de definir si esto es viable, y una vez que es viable empecemos a trabajar. Cuando empecemos a trabajar es mucho más probable que podamos encontrar una respuesta a los tiempos. Muchas veces el tiempo es mandatorio, la estimación es mandatoria, y no podemos hacer eso. Pero si tenemos la oportunidad de hacer una o dos iteraciones, de descubrir realmente lo que tenemos que hacer, y que el equipo entienda cuáles son las tareas que va a tener a lo largo de ese proyecto, producto, proceso, es muy probable que podamos tener una respuesta mucho más acertada, y por ahí evitarnos un costo altísimo de decir, bueno, nos mandamos y lo hacemos, o evitar el costo altísimo también de no hacerlo. Muchas veces decimos, bueno, si no tenemos la estimación no podemos arrancar, y nos perdimos de meter esa página de internet que nos hubiésemos llenado de plata antes de Navidad. Pero bueno, hay que decidir, alguien tiene que tomar la iniciativa. Y ahí es donde también aparece otro de nuestros factores, que es la falta de empoderamiento. ¿Qué falta de empoderamiento? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un equipo que sabe un montón,
pero que no tiene injerencia en las estimaciones, por ejemplo. O cuando se da una respuesta sin consultar a nuestro equipo acerca de cómo ve el proyecto, cómo ve el producto que queremos crear, ¿no? O qué pasa cuando yo sé que esto es más grande de lo que parece, pero no tengo la capacidad ni la voz, ni me siento lo suficientemente seguro como para levantar la mano y decir, me parece que no es por acá, me parece que esto es más grande, me parece que esto se nos va a ir de las manos si no le ponemos un compromiso posterior, Y ¿no? eso es bastante común, ¿no? Porque cuando hay un equipo, una persona nueva o un equipo que recién empieza, la gente no se anima, alguien con experiencia dice, esto lo hacemos en esta fecha y no se anima a decir que a él le va a tocar ese desarrollo y que no cree que eso sea posible. Y entonces es lograr que cada integrante del equipo logre ese empoderamiento y que tenga su voz y que opine y que diga, no, no, para mí no es tanto 5, es 3, es 2, es 5, es 10, no importa qué. Que desafíe, ¿no? Que desafíe el status quo, que dé su opinión, no importa. Después se va a armar una conversación en la que se disputa, en todo caso, por qué uno piensa que es 5, otro 2, otros 3, y se va a llegar a capaz que otra estimación diferente. Sí. ¿Y a quién no le pasó que estaba dentro de un equipo y que llega nuestro coordinador, líder, gerente, PO, pónganle el nombre que quieran, y nos dice, no saben lo que acabo de vender, vamos a hacer este carrito de compras para Navidad, nos vamos a llenar de guita todos, está buenísimo, lo único lo tenemos que terminar para la semana que viene, ¿no? Y el equipo no tenía idea de lo que tenía que hacer hasta ese momento, y se acaba de enterar. ¿Por qué? Porque hay una persona que tomó una decisión y que minimizó la capacidad del equipo de decidir. Digamos que truncó las oportunidades del equipo de levantar la mano y decir, che, te estás prendiendo fuego solo. Así que nada, son cosas que son comunes, que tenemos que trabajar para que no ocurran, y en ese sentido, siempre que vayamos a organizar algo, pongamos a nuestros equipos en contexto, hagámoslos partícipes desde el inicio, algo que tenemos que tener en cuenta los que trabajan en agilidad y también el resto de los marcos de trabajo, es si un desarrollador o un arquitecto o un analista funcional o un tester entienden lo que tienen que hacer desde el inicio, vos tenés la mitad del camino ganado en cuanto a la asunción de los compromisos. Ahora, si vos tomás una decisión, vas y le decís al equipo que la decisión está tomada, los vas a tener que ganar uno por uno para que te colaboren. Darle participación al equipo en las decisiones del equipo es formar parte de un equipo. Si no, son personas sueltas que trabajan con un mismo objetivo, pero no más que eso. Cris, nos quedan 2 minutos. ¿Te parece que Uy, nos quedan dos resumamos estas dos? antipatrones. Esta es la que mencioné recién. Y la otra casi que la spoileé, ¿no? Y más o menos son 5 meses. A ver, ¿cómo llegamos acá? Fruto de impericia, vanidad, exceso de confianza, malas métricas, que debería estar acá, ¿no? Malas métricas, inmadurez. Cuando no tengo nada que decir y mi interés por complacer gana, mi ego gana, probablemente haga una estimación a grandes rasgos y tratando de dejarte contento, pero sin ningún tipo de fundamento, ni en ninguna base matemática, ni en ninguna base de ningún otro tipo. Y el último, perdón, pero para cerrar, la incapacidad de decir no. Che, necesitamos sacar esto. Y vos en tu cabeza lo primero que decís, pero no llego ni de casualidad. Y eso no sale por tu boca, ¿no? Eso no lo transmitís, eso te lo agarrás para vos y te vas refunfuneando y llegás al equipo refunfuneando y decís, tenemos que hacer esto.
Y el equipo dice, pero ¿cómo agarramos esto? Y la respuesta es, vino de arriba, lo teníamos que hacer igual. Sí, o en algo muy sencillo, en una planning, que seguimos agregando cosas que sabemos que no vamos a lograr hacer porque nuestra velocidad es tal y no llegamos. ¿no? Entonces, O cuando digo, vamos en una pero reunión, no, es importante, agreguemos sí, esto. todo es importante. Todo es Evidentemente todo es importante, si no, no estaría en el backlog, muchachos. Pero sacándolo de la agilidad y llevándolo a un contexto de un método, un modelo tradicional, digo, he tenido reuniones de estatus de 2 horas donde decíamos, che, bueno, vamos por esto, vamos por esto, vamos por esto. Llegamos al final, y en ese momento usamos un proyecto, y digo, para la próxima entrega tenemos 112 ítems para entregar. Muchachos, hay un entregable que tiene que entregar 112 puntos de este proyecto. ¿Lo van a entregar? Sí, lo vamos a entregar. No, muchachos, paremos la pelota. Entendamos que venimos arrastrando ítems desde hace 6 meses y que no vamos a terminar 112 ítems en la próxima entrega. ¿Sí? No va a ocurrir. Seamos sinceros, pongamos un poco de transparencia sobre las cosas, reorganicemos esto y hagamos las cosas bien. Nos pasa en todos los ámbitos. No es en agilidad, nos pasa en todos lados. Pero es así, se trata de ser transparente, se trata de poder estar empoderados y saber decir que no, y poder decir que no, y hacer ese decir que no, llevar ese decir que no también hacia adelante. Perdón, chicos, pero no sé si hay algún tipo de pregunta. A ver. Pasó la hora, volando. Sí, volando. Por lo menos para mí me pareció volando. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ahí a Vivi que dijo que se tenía que ir, pero en el chat no veo nada. Si alguien se quiere desmutear y consultar algo, si no, hacemos el honor. Así como hicimos el honor para arrancar, hacemos el honor para cerrar y que cada uno pueda ir a tomar el almuerzo. Voy a dejar de compartir. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Bueno, cerramos entonces, Pauchi. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta conversación, ¿no? De qué cosas podemos pensar o cómo podemos mejorar con las estimaciones. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Saludos a cada uno, chicos, de los que estuvieron. Día. Gracias. Esto queda grabado, así que el que lo quiera ver nuevamente o el que lo quiera compartir. Ah, disculpa, ¿dónde lo buscamos? Ahí. Bien, lo que le decíamos, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Práctica Global en la playlist de Training Agilidad. Perfecto, muchas gracias, disculpa. No, por favor, en general tardan una semana más o menos, pero en una semana ya están disponibles. Buenísimo. Muchas gracias, espectacular la info. Bueno, gracias a ustedes por participar. Buena jornada. Hasta Feliz luego. tarde. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Buenísimo.